Y hoy quiero compartir acerca de un tema que yo lo he titulado así, pero pues puede tener más de un título, y se llama Cultura del Reino. Quiero hablar un poquito de la cultura del Reino de Dios y tiene que ver con parte de un tema que yo prediqué hace un tiempo acá atrás y de algo que hemos estado compartiendo con algunos papás jóvenes, algunos papás jóvenes, algunos jóvenes sin hijos, pero que también han tenido este sentir. Y para empezar, vamos a ir juntos, por favor, a Deuteronomio 6. Vamos a leer el capítulo 6 desde el versículo, desde el versículo 1. Deuteronomio 6:1. Listo, entonces aquí en mi Biblia, en el título, dice un llamado a la entrega total. ¿La de ustedes tiene título? ¿El capítulo? El gran mandamiento. En la NTV dice un llamado a la entrega total. Y este es como, digamos, el fundamento que quiero dejar hoy, bíblico. Vamos a estar viendo más capítulos, pero quiero dejar este fundamento bíblico de cómo Dios desde el comienzo le deja al pueblo y a nosotros un mandato y un requisito, digámoslo así, por cumplir. Y algo que el Señor me ha estado hablando en este tiempo respecto a esta parte, muchas veces equivocadamente tenemos el concepto de que como es el Antiguo Testamento, eso no es para mí. Pero la Biblia es una, y tanto el Antiguo como el Nuevo es para todos, ¿sí? Y nada de lo que dice al principio se contradice al final. Entonces, no cojamos de la Biblia solamente las promesas, y no cojamos de la Biblia solo lo que nos conviene, porque eso es lo que normalmente hacemos. No, aquí dice que mi casa y yo seremos bendecidos. No importa, a uno no le importa si es de Éxodo, de Apocalipsis, de Romanos, uno lo coge para uno. Pero cuando se trata de mandatos y ordenanzas, ahí sí dice, no, eso era para los judíos, no, eso era para el pueblo, eso era la ley, eso era... Entonces vamos a leer esto como para hoy, ¿listo? Los invito a los que no tienen la NTV, pues que me sigan. Dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas. Tres cosas, mandatos, decretos y ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. ¿Perdón, estoy leyendo otro? Ok. Obedécelo cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar, que vas a poseer. 2. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. ¿Quién aquí quiere disfrutar de una larga vida? Ahí ya está el secreto de la eterna juventud. 3. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. 4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Mire que aquí solo llevamos 9 versículos y parece que fuera repetitivo. O sea, muchas veces ha dicho, cumple, obedece, escucha, vuelve y dice, obedece.
Y aquí en este último versículo que es vital, el 7, dice repítalo, o sea, es casi que como quien dice, escríbaselo en la piel, ¿sí? Para que no se le olvide. Vamos al 10. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra de ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, otra advertencia, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. 17. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra tal como el Señor juró que lo harías. 20. En el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. 25. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Pues, es largo y es profundo, pero quise leerlo todo porque hay algo que es lo que vamos a hablar hoy y se repite muchísimo, y es versículo 2, tú, tus hijos y tus nietos, generaciones y familia. Versículo 3 le dice escucha y luego le dice obedece, o sea, oír y hacer. Y en el versículo 3 al final le dice Dios de tus antepasados, que te lo prometió. O sea que otra vez está hablando de generaciones y de familia. Luego, el versículo 6 vuelve y dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. O sea que otra vez está hablando de lo mismo, generaciones y familia. Luego en el 10 habla de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué representan ellos? Generaciones y familia. Luego en el versículo 11 le da una advertencia y le dice, ten cuidado de no olvidarte del Señor quien te rescató de la esclavitud, ¿cierto? Porque le dice que cuando él entra a la tierra que él le va a dar, se va a encontrar con casas increíbles, con lugares, con edificios, bueno, digamos, ¿no? En esta época, con todo. ¿Y cuál es la tentación de nosotros como seres humanos? Que cuando tenemos todo eso, ya no nos sirve Dios, ¿sí? Cuando prosperamos, ya no nos funciona. Le dice que Dios es celoso y luego vuelve el 20 y le dice, en el futuro tus hijos te preguntarán otra vez, ¿sí? O sea, generaciones, legado. Entonces, ¿por qué traigo esta cita aquí? Y es porque la cultura del reino o la cultura que Dios quiere que nosotros vivamos como hijos de Él comienza en casa, comienza con la familia. Y eso es lo que Dios nos ha estado desafiando a nosotros a entender, todavía lo estamos entendiendo, pero el Señor nos ha venido hablando de la importancia de que como creyentes entendamos que lo que no se vive en casa no sirve, que lo que no comienza en la casa no sirve,
porque como cristianos, y yo misma, como les digo, lo estoy aprendiendo como a interiorizar, siempre pensamos que la responsabilidad es de la iglesia, que la responsabilidad es de los líderes, que la responsabilidad es de los maestros y es de los pastores. Pero lo que no se vive en la casa no se forma como cultura, ¿sí? La cultura, y ahora vamos a definir el término cultura, pero la cultura o la forma en que yo hago las cosas viene de mi casa, no viene de la iglesia, no viene del colegio, no viene del trabajo. Cada uno es un reflejo de su casa. Por eso es que cuando uno trabaja con niños, a uno le dicen atienda a los papás. Porque como cuando uno atiende a los papás, uno se da cuenta de cómo viven los niños, ¿sí? Cuando van al jardín tienen comportamientos de una u otra manera, uno ve en los niños un reflejo de lo que viven en su casa. Y Dios nos está recordando la importancia de que vivamos esa cultura en nuestra casa, pero esa cultura tiene que tener cambios, y eso es lo que siento que estamos siendo desafiados a vivir. No importa si somos familias de 2 personas, con hijos o sin hijos, jóvenes o viejos. Siempre hay oportunidad de cambiar, o sea, siempre hay oportunidad de implementar los principios de Dios en nuestra vida. A veces pensamos que es una garantía que la gente se congregue. No, sé, cuando la gente va a la iglesia ya le van a dar información y las prédicas va a empezar a entender, entonces va a cambiar. Pero, ¿cuál es la relación de una semana fuera de la iglesia y todo lo que yo recibo de información versus 1, 2 o 3 horas en la iglesia en la semana? O sea, ¿qué tan influyente puede ser lo de afuera versus las 3 horas que yo recibo información o palabra en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué tanto puede transformarme? La palabra de Dios dice que transforma, pero ¿qué tanto puede transformarme a mí si mi tiempo en Dios es 3 horas versus el resto de horas que tiene una semana? Y no estamos hablando de que la gente se venga a vivir a la iglesia. Lo que estoy diciéndoles por eso es que la iglesia no cambia a la gente, que no es suficiente. O sea, es como un almuerzo del sábado espiritual, pero uno no puede vivir con un almuerzo de sábado el resto de la semana, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es cultura, porque no sé si se han dado cuenta, y escuchando esta palabra la he construido, digamos, escuchando otras palabras, y no sé si se han dado cuenta, no sé si esta estadística es real, pero de lo que oía decía que, ¿cuántos de aquí son cristianos desde niños? Que levanten la mano para saber solamente. Desde niños. Listo. ¿Cuántas de las personas que eran cristianas cuando ustedes eran cristianos siguen siendo creyentes hoy en día? Poquito, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la gente con el tiempo? O sea, ¿deja de creer o qué? ¿O fue problema de efectividad de la iglesia o del pastor? ¿Qué pasa? O sea, esa es una pregunta que uno se hace, y a veces en su propia casa. ¿Qué pasa con mis hijos que los formé en Dios y todo, y a los tantos años no quieren saber de Dios? ¿Qué pasa con los hijos de los pastores? Nosotros que a veces hemos sido los jueces de los hijos de los pastores, incluyéndome, pues en este caso soy yo, pero pues hace un tiempo no lo era. Y uno dice, ¿qué tal el hijo de fulano, que era el pastor y se volvió así? Se metió en esto, se casó con tal, se alejó de Dios, está dedicado a tal. Uno le impresiona y juzga, ¿no? Ah, eso es porque tal cosa. Ah, eso es porque no sé qué. Pero independientemente de si es el hijo o no es el hijo, los que crecimos con un conocimiento de Dios desde niños, llega a veces un tiempo donde nos vamos completamente para el otro lado. Entonces, la estadística dice que de 10, 2 quedan. Es muy poquito. O sea, es demasiado. El 20%, imagínense. O sea, es demasiado. Algo pasa así en la formación. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Y es lo siguiente. Cultura, dice, incluye conocimiento, creencias, leyes, moral, costumbres, hábitos y habilidades adquiridas, ¿sí? Una cultura está compuesta por todo esto. Y versus una ideología. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, o unas ideas que le dan una forma de pensar.
Entonces, cuando empiezan a hacer una investigación, a ver qué es lo que está pasando con nosotros, porque nosotros estamos incluidos en esa estadística, de que servíamos al Señor hasta los 13, 15 y ya después de ahí no queríamos saber nada más, o tuvimos que pisar afuera lejos para volver, empiezan a darse cuenta, y eso es lo que el Señor nos está exhortando a nosotros a hoy como iglesia a pensar, que lo que le transmitimos a nuestra gente y lo que nosotros formamos no es una cultura de fe, formamos personas con ideología. Entonces, el papá se siente bueno porque le enseña al hijo el arca de Noé. Ay, mi hijo se sabe la historia de Moisés. Ah, mi hijo se sabe la historia de David. Ah, mi hijo recita el versículo tal. Pero ¿de eso de qué sirve si no lo vive en su casa? ¿Ustedes creen que uno le sirve a los 13 años que lo están invitando a rumbear, a acordarse de la historia de Noé? Necesita haber vivido algo, una experiencia, algo que sea conocimiento, creencia, leyes, hábitos y prácticas, para que lo que uno ha vivido realmente esté instaurado en uno y no sea una ideología que cuando vienen otras ideologías que uno ha pasado una semana entera, bueno, una semana, no, años enteros en el sistema mundo normal, sean más fuertes las ideologías de afuera que las que uno le han sembrado en su casa. Entonces, ¿qué me daba cuenta yo personalmente con esto? Por ejemplo, la cultura judía no es una religión, es una cultura. Porque el judío no solo aprende ideas y no solamente aprende historias bíblicas y no solamente va a la sinagoga. El judío en su casa practica Shabbat, en su casa deja de comer, en su casa se hacen los ayunos, en su casa el papá es el que lee la Torá, en su casa es el papá el que enseña, en su casa si él se casa con la que no es, a él lo desheredan. O sea, todo se vive en su casa. Y trate usted de cambiar a un judío. Primero lo cambian a usted. Porque es tan fuerte lo que ellos tienen, porque ellos no tienen ideologías, tienen una cultura. Y no se la dio la sinagoga y el rabino, se la dio la casa. Entonces, esa es la comparación que traigo hoy. No porque nosotros esté pensando en judaizarnos, estoy hablando de qué como cristianos sembramos. Porque no es suficiente enseñar a los hijos las cosas, hay que enseñarlas, practicarlas y que lo que yo enseño y practico sea un estilo de vida en mi familia. Entonces, por ejemplo, con Leo estábamos hablando de la comida. Si él no come bien y yo no como bien, Sara no va a comer bien. Ella come lo que nosotros comemos. O sea, es así de simple, no es, ella todavía no merca, ella todavía no escoge qué ir a elegir de lonchera. Y a veces uno dice, ay, Sara está comiendo pésimo. Pero ¿quiénes son los que están comiendo mal? ¿Ella o nosotros? Nosotros. O sea, en mi casa la cultura alimenticia está mal, digámoslo así, ¿sí? Entonces, hasta que nosotros no instituyamos que en mi casa no solo se habla de la buena alimentación, porque en mi casa toda la vida mi papá ha hablado de eso, y ha sido para mí una ideología, ideas, información, pero no ha sido algo que hemos visto que se practique, ¿sí? Entonces, hasta que eso no se practica, sigue siendo ideas. ¿Y qué es más fácil para mí que comer afuera y comer algo rico de la calle? Y llega a ser más fuerte la ideología de afuera, digamos, en cuanto a la alimentación que la de adentro. Y exactamente pasa con los principios en Dios, ¿sí? No hay... No, papi, yo me estoy asando. No hay... no tenemos las prácticas realmente arraigadas en nuestros principios. Entonces, empecé a investigar un poquito acerca de la palabra cultura y dice que viene del latín cultus, que significa cultivo. Entonces yo les quiero hacer una pregunta a ustedes hoy como familias y es, ¿qué se cultiva en su vida? Porque lo que usted cultive en su vida, ¿y qué es un cultivo? Algo que yo siembro para recoger. Lo que usted esté cultivando va a ser el estilo de vida que usted va a vivir y esa va a ser su cultura en su hogar. Por eso cuando uno aconseja a una pareja, por ejemplo, de jóvenes que se va a casar o que son novios y se quieren casar o que no se deben casar, lo primero que uno tiene que mirar es cuál es la cultura de cada familia. Porque lo que cada uno ha cultivado, eso es lo que va a llevar a su casa. No importa si los dos son cristianos.
no importa si los dos son hijos de pastores. O sea, esa no es una garantía de vida, la garantía es el estilo de vida que yo vivo. ¿Sí? Lo que habla de mí no es lo que yo predico, es cómo vivo. Porque como yo vivo, ustedes se dan cuenta cuál es mi cultura, no lo que yo enseñe necesariamente. ¿Sí? Entonces, miren qué nos enseñó la palabra de Dios desde el comienzo del Pentateuco, en Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, estamos hablando de que eso fue directamente para su pueblo. Grábate estas palabras en el corazón, incúlcala continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, es completamente estar inmerso en la palabra de Dios. No es ir a la iglesia solamente, no es ser parte de un grupo. En Proverbios 6:20 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Pero por qué? Porque antes de Proverbios le estaba hablando en Deuteronomio. ¿Y cuál era la enseñanza del padre y de la madre? La palabra. ¿Sí? Entonces, para respondernos un poquito, ¿por qué hay tanto creyente que deja de ser creyente? ¿O por qué hay tanto creyente que realmente lo único que es un simpatizante? Es lo que acabamos de decir, porque tienen ideologías cristianas, pero no viven una cultura de reino. Su vida en sí no hay prácticas, no hay respuesta, no hay una cotidianidad en Dios, simplemente tienen ideologías. Y yo pienso que es más grave un cristiano con ideologías que un ateo en un momento dado. Porque el que está con las ideologías siente que está en lo correcto, que está súper bien, que conoce la palabra, te recita el versículo de memoria, pero no vive eso. ¿Y saben cómo uno se da cuenta si uno es un cristiano de ideología o de cultura? Por cómo uno se comporta. Porque si yo todavía, y no estoy hablando de que no haya ningún cristiano perfecto, pero si todavía a mí lo que me rige y lo que yo deseo y lo que yo practico es más lo que el mundo dice que debo hacer, o sea, si cuando yo miro mi vida yo me parezco más a mi amigo no creyente que al creyente, yo vivo una ideología cristiana, no una cultura. ¿Sí? Y eso es algo para que cada uno empiece hoy a evaluar. Yo le decía no me acuerdo con quién estaba hablando de esto, que para el judío es tan seria su cultura, que es una de las razones por las cuales donde sea que ellos estén, nadie los puede acabar. O sea, el pueblo se mueve por todas partes, hoy en día están esparcidos en todo el mundo y siguen siendo judíos. O sea, en cambio entre nosotros, uno se va para otra parte y pierde la fe a veces en otro lado. O sea, en vez de llevar su fe, si se mueve país, si cambia, uno se deja por la que hay en el lugar. Y la advertencia del Señor, ¿cuál fue? Le dijo, ten cuidado, no te olvides del Señor, quien te rescató de la esclavitud. Antes de nosotros ser creyentes éramos esclavos del sistema. Y luego le dice, no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. O sea, el Señor ya sabe esto y por eso le está advirtiendo desde hace tanto. Entonces, todo este tema viene por el tema de la educación que les compartí hace un tiempo y porque el Señor me hablaba a mí personalmente y me decía, los padres de hoy, cristianos, no hablemos de la gente normal pues no cristiana, digo. Los padres cristianos le están delegando la educación al sistema. Eso me decía el Señor. ¿Y cuál es el sistema? Todo lo normal, o sea, mi hijo nace, lo cuido hasta que tiene 1 o 2 años y a los 2 años que se vaya para el jardín, que pase 7 horas allá, no me importa quién lo enseñe, no me importa qué clase de vida vivan las profesoras, los profesores, no me importa, nada, yo lo único que quiero es que sé que es un buen jardín, que es un buen colegio, que tiene reconocimiento, que es bilingüe, que le va a dar un buen estatus cuando se gradúe socialmente y de resto que vaya a la iglesia los sábados. Todos, creo que casi todos muchas veces vivimos así. Pero ¿ustedes creen que un niño que desde los 2 años es expuesto a un sistema educativo, por ejemplo, donde Dios no cabe, independientemente de que el jardín sea católico o no, Dios no gobierna en esos lugares? O sea, ahí gobierna el sistema educativo, que cuando uno estudia de dónde viene el sistema educativo, fue creado en la época de la esclavitud, para poder enseñar a todos los esclavos a pensar de una sola manera.
De ahí viene el sistema educativo. No estoy en contra del sistema educativo. Lo que me refiero es, el Señor me hablaba a mí y me decía, ustedes son cristianos, cristianos, seguidores de Cristo. Y le entregan su vida al sistema, porque viven para trabajar y el sábado van a la iglesia. Sus hijos viven para ir al colegio, al jardín, a la universidad y el sábado va a la iglesia. ¿Qué va a ser más fuerte en la vida de esos niños? No sé cuántas horas tiene una semana, pero digamos que pasan de 5 días, pasan 30 horas en la semana en el jardín, colegio, universidad, y el tiempo que pasan en la iglesia es 3 horas el sábado, por dar más o menos un porcentaje de tiempo, pues, un estimado. ¿Cómo voy a contrarrestar esto si en mi casa no hay cultura de reino? O sea, ¿cómo se van a levantar mis hijos? ¿Cómo voy a formar a mis hijos en Dios? ¿Y cómo voy a esperar que cuando son adolescentes y sienten cambios en su cuerpo, en sus emociones, en su todo, no prefieran hacer lo que han hecho por 30 horas a la semana, por, no sé, 15 años que llevan estudiando, en vez de hacer lo que han aprendido en 3 horas, que yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad de educarlos? ¿Sí me entienden? O sea, es un desafío, pero el Señor me ponía a mí esa carga y me decía, si tú te comparas con una amiga tuya que no es creyente, ¿cuál es tu diferencia con ella? No, es que yo voy a una iglesia, yo digo que soy cristiana, yo diezmo, yo no digo groserías, no tomo trago y no fumo. ¿Eso define un cristiano? Hay gente que no es cristiana y hace todo eso. O sea, hay gente más buena que uno si hablamos de ética y moral, pues. Entonces, ¿cuál es el significado realmente de lo que Dios está invitando a la iglesia a que sea? Es que viva los principios de Dios y pague el precio que tiene que pagar para no estar en el sistema, sino tener su propia cultura bajo los principios de Dios. Y aquí vuelvo con el tema judío porque para mí es un ejemplo, y es, ellos tienen sus propios jardines, ellos tienen sus propios colegios, ellos tienen sus propias universidades, ellos no dejan que sus hijos se casen con alguien que no sea de la tribu de yo no sé qué, que les parezca que es la persona correcta. Y si se casa, sale. Y uno dice, ay, tan crueles, ¿qué tal como son de discriminativos? ¿Cómo rechazan? Se creen la última Coca-Cola. Pero eso los ha preservado a ellos. Y eso ha hecho que sus hijos, cuando miren al lado, sepan, yo allá no puedo mirar. O miro allá y niego mis principios, o me quedo aquí y busco algo que se ajuste a lo que yo he aprendido en mi casa, no en la sinagoga. Entonces, a eso nos está desafiando Dios. Y todos nos sabemos ese proverbio que dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Yo también me lo sabía, pero para mí instruir al niño en el camino era esto que les decía, bueno, ser buena, tratar de tener una familia sana, leerle la Biblia al niño por las noches, hablarle de los personajes bíblicos, no sé, llevarlo a la iglesia y que aprenda. Pero ahora estoy entendiendo que no es solamente eso. Que un niño judío o un niño musulmán, creo que es a los 5 años, ya se saben de memoria todo esto. Y no solo de memoria, ya lo empiezan a practicar. Que es algo que es tan instaurado en ellos que cuando son viejos no se apartan de ello. Y entendía algo escuchando una prédica, y es que cuando dice que instruyamos a los niños en el camino de Dios, lo que Dios está hablando ahí es que cada hijo viene con un propósito. Y nosotros siempre pensamos que el propósito es que él estudie algo y haga algo y complemente con Dios. ¿Sí me entienden? Como que Dios es el complemento de lo que mi hijo quiere hacer. Pero realmente cuando habla de instruir o de estar en el propósito, así no tengan hijos, hablando a nivel de cada uno, es que hay un propósito de Dios que tu trabajo y tu educación lo van a complementar al propósito de Dios, no lo que tú decidas hacer va a complementarlo Dios. Es muy diferente. Entonces, a mí eso me ha hecho pensar, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito de mi hija? O sea, ¿para qué la creaste? No me la mandaste aquí para que yo la mande al jardín, para que la mande al colegio, para que se vaya a estudiar a otra parte, para que hable inglés, para que se case y tenga hijos. O sea, hay un propósito de Dios en todo eso. Entonces, mi meta ahora, y lo hablaba con una amiga, ella también es cristiana y me decía, sí, Vane, pero es que hay que pensar que a uno le preocupa que los hijos
entren a un colegio bueno, porque después cuando se gradúan las partes sociales les afecta, a la hora de entrar a una empresa siempre evalúan de dónde se graduó, etcétera. Y yo le decía, estás pensando con principios del sistema. ¿Por qué? Porque hoy en día no es que yo no quiero que mi hija no hable inglés, no es que yo no quiero que tenga lo mejor, pero hoy en día eso no es mi preocupación principal, porque yo entiendo que mi hija tiene un propósito de Dios, no mío, y que el propósito de Dios, si yo la encamino, se va a cumplir en ella, y Él la va a llevar a aprender el inglés, la va a llevar a la posición que la tenga que llevar, la va a relacionar con el empresario que la tenga que relacionar. O sea, Él va a hacer todo lo que Él tenga que hacer porque es Dios, si está encaminada en el propósito. Entonces ya mi preocupación no es bilingüe, es el colegio tal, es la universidad tal, tiene que ser esto porque qué tal que quede con gente así. Eso es lo que el sistema nos instaura a nosotros. Entonces somos cristianos, pero vivimos igual que cualquier no cristiano. Somos cristianos, pero nos preocupa todo lo que le preocupa al no cristiano. Entonces, ¿cuál es el chiste? O sea, ¿cuál es el sentido? Y entonces yo le decía a ella, si vos te preocupas porque Dios te muestra el propósito para tu hija, así tengas que hacerlo en cosas que aparentemente no tienen reconocimiento, ni poder, ni nombre, ni nada, Dios la va a exaltar como exaltó a José. O sea, José era el menor, el que nadie vio, el que el profeta, el que ni siquiera el papá le trajo para que lo reconocieran, y Dios, ¿fue José? David, perdón. Y Dios tenía un propósito con David y sacó a relucir a David y lo volvió rey. Y era un pastor. Y los otros que eran fuertes, que se hacían cosas llamativas, quedaron ahí dependiendo del hermano, ¿sí? Y así es en todo. O sea, cuando uno entiende que el sistema del reino funciona, uno no quiere vivir bajo el sistema del mundo, porque el sistema del mundo lo que te produce es angustia, preocupación, competitividad todo el tiempo, necesidad de más. Y yo digo, Señor, ¿para qué ser cristiana si vivo así? O sea, ¿de qué me sirve conocer tu palabra si vivo igual? ¿De qué me sirve congregarme si vivo igual? ¿De qué me sirve casarme si vivo igual? Si no vivo bajo tus principios, y tus principios me dicen, instruye al niño, todo lo que leímos en el primer capítulo. Busca al Señor, obedece sus mandatos, sus decretos, en todo te irá bien. Poseerás lo que no has construido, habitarás lo que no has comprado. O sea, hay una promesa gigante de todo lo que uno quiere si uno está viviendo los principios de Dios. Y la mejor cosa es que los principios de Dios siempre pagan bien. Siempre. ¿Qué es más fácil y más cómodo? ¿Hacerlo como todo el mundo lo hace? ¿O vivir bajo los principios de Dios? Hacer como todo el mundo lo hace, ¿cierto? O sea, es que ya está hecho, ya está inventado. Entonces, ¿para qué yo voy a esforzarme por hacer cosas diferentes? Pero tenemos que hacer cosas diferentes por nosotros, por nuestra familia y por nuestros hijos, porque Dios es un Dios de generaciones. Y porque, como les decía y les he repetido todo el tiempo, somos cristianos viviendo bajo un sistema que no gobierna a Dios. O sea, Dios no está en ese sistema. Y ese es el sistema al que nosotros mismos nos exponemos y nos perdemos el vivir realmente la voluntad de Dios para nosotros. Les hago una pregunta. ¿Cómo vamos a enfrentar una cultura como la que tenemos a nivel natural, donde no gobierna Dios, si no estamos creando nuestra propia cultura, sino viviendo la de otros? ¿Cómo? Yo ya creo que lo decía. Una de las cosas que el Señor me ha dicho a mí es, porque yo a veces le he dicho, Señor, qué pereza, o sea, vivir los principios te implica esforzarte en cosas que uno no quiere y perderse, no sé, espacios que uno quisiera estar relajado, te toca hacer un esfuerzo. Yo le decía, creo que le mandé una cita a mi papá, una frase que encontré que decía, un cambio de cultura implica tiempo y recursos. Y uno no quiere, o sea, nadie quiere invertir tiempo ni gastar su plata, esa es la verdad. Pero a la larga nosotros estamos, o sea, todos sabemos que la Biblia tiene un comienzo y un final. Y ya sabemos cuál es el final. Y el final es mucha guerra, mucha destrucción, mucha crisis a nivel mundial, pero mucha misericordia de Dios, mucho amor de Dios y mucho filtro de Dios, como yo decía al comienzo. O sea, se van a levantar dos frentes, ¿sí? No va a haber algo en la mitad. Ahora
ahora todavía por eso podemos decir que uno vive un cristianismo tibio, porque todavía nos podemos acomodar a muchas cosas, pero vamos a llegar a un tiempo donde yo le decía a mi hermana, que yo le llevo 10 años a Andrea, y yo le decía, cuando vos tengas hijos, vamos a ver qué estará pasando a nivel educativo. En 10 años, esperemos a ver. Pero si ya no hacemos algo, en 10 años vos no vas a tener a dónde meter a tus hijos, si querés agradar a Dios. Por ejemplo, a nivel educativo. A nivel de la familia igual. ¿Ustedes por qué creen que se ha desatado lo del homosexualismo y lo de toda esa parte de transgénero y todo lo que hay ahora? Porque Dios es un Dios de generaciones. Y si el enemigo daña a la familia, acaba las generaciones. O sea, el blanco son las parejas, porque si no hay parejas, no hay hijos. ¿Sí? Y si no hay hijos, no hay familias. Y si no hay familias, pues él puede continuar destruyendo lo poco que queda. Entonces, cuando uno entiende eso, uno deja de vivir bajo el sistema y uno empieza a decir, yo tengo que hacer las cosas bajo los principios del reino. Así a la gente le parezca una estupidez o le parezca absurdo o le parezca que es de mala, no sé, como es mal visto. Entonces, en esta última parte les quiero hablar de algo relacionado con esto de la cultura y el reino, y es acerca de principios y de principados. Y me llamaba mucho la atención este tema porque siempre que hemos hablado de principados, lo pensamos como principado de Grecia, de Persia, o sea, principados espirituales de maldad, ¿sí? Pero la palabra principado incluye la palabra príncipe, ¿sí? Y todas estas palabras, pues, están conectadas. Entonces vamos a empezar por definir qué es un principio. Y dice que un principio es un punto de donde parte, nace o surge algo. Varios principios forman un estilo de pensamiento y por ende un comportamiento. Los principios son las bases sobre las que construimos nuestra cosmovisión. O sea, yo me lo imaginaba así para hacerlo tipo niño. Muchos palitos de paleta, cada palito es un principio. Y si yo junto muchos palitos, puedo formar algo con esos palitos, ¿sí? Un círculo, un triángulo, lo que sea. Entonces, cada principio o cada idea que tú tienes arraigada, está aquí una, está aquí otra, aquí está otra a nivel mental. Hay muchas ideas y muchas formas de pensar, pero todo eso junto forma a nivel global mi pensamiento o la forma en que yo veo las cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de principios de reino o cultura del reino, estamos hablando de que hay palitos que tienen que ser quitados y hay palitos que tienen que ser sembrados, por decirlo así, ¿sí? O renovados, restaurados ahí. Entonces, lo que Dios está llamando a cristiano, o al menos así lo siento yo, es a que evaluemos cuáles son los principios que nos gobiernan a nosotros. Porque muchos palitos forman mis ideas. Y esas ideas forman mi forma de pensar y de actuar. Pero hay cosas que yo tengo en mi cabeza que no están bien y que Dios quiere renovar. Eso es para definir el concepto principio. Y para definir el concepto principado, dice conjunto de principios que gobiernan un territorio bajo un príncipe. Un principado es algo que está gobernado, es un territorio o una zona o un área que tiene una cabeza, por decirlo así, que es un príncipe. Entonces, nosotros en la Biblia encontramos este concepto a nivel espiritual, pero yo siempre lo había asociado como algo malo, solamente, o sea, algo negativo, porque cuando en Efesios habla de principados, potestades, todo esto. Pero cuando leí Isaías 9, en la Reina Valera también habla de que, y lo leímos al comienzo, el príncipe, que es Cristo, dice que sobre su hombro habrá este principado, o sea, y da todas las características de él como príncipe. Entonces, entendía yo que nosotros podemos vivir bajo un principado del sistema, digamos, satánico o el sistema mundano, no sé, o podemos vivir bajo un principado del gobierno de Cristo, donde el príncipe es Jesús, ¿sí?
Y en el Isaías 9 leímos todas las características acerca de Jesús, ahora las vamos a volver a leer. Dice, el principado ejerce influencia sobre territorios, controlando e influyendo en las vidas de las personas que aceptan esos principios. O sea, un principado ejerce influencia sobre un territorio. O sea que cuando yo tengo principios que no son de Dios, que me gobiernan, yo estoy siendo gobernada por un príncipe, que es o Cristo o Satanás. No hay medio diablo, medio ángel, ¿sí? O aquí o acá. Entonces, dice, también se refiere al territorio o lugar de una potestad o de un príncipe. Entonces, el principado lo que hace, o sea, muchos principios construyen un principado, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, lo que hace ese principado es ejercer influencia sobre mi vida para que yo me comporte de ciertas maneras y yo actúe de ciertas maneras. Entonces, no es que los principados vienen y me cogen a mí, me obligan. Es que yo acepto principios en mi vida y a medida que yo acepto principios en mi vida, yo le voy dando autoridad al principado de que me gobierne. ¿Sí? O sea, yo le recibo los palitos. Piense así. Ah, bueno, piense así, listo. Cuando menos pienso, tengo 200 palitos del principado de Satanás o de Jesús. Isaías 9 nos habla del principado o del príncipe que es Cristo y dice que es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, que su gobierno y su paz no tendrán fin. Cuando yo acepto a Cristo en mi vida, yo tengo acceso a todos esos atributos en mi vida, a todos esos palitos que Él me da, por decirlo así. Pero cuando yo vivo y lo que me rige a mí es el sistema, a mí no me está rigiendo Cristo, por más de que yo diga que soy cristiano, me congregue, haga cosas buenas, diezme y no sea infiel. ¿Sí? O sea, y pues quiero que cada uno piense en este momento qué principios lo rigen. Porque a mí como que me sacude pensar que uno pueda vivir engañado siendo cristiano. O sea, no hay nada peor que ser cristiano y estar engañado. O sea, ser cristiano de título, de que recibí a Cristo en mi corazón, de que, como les digo, voy a un grupo, voy a una iglesia, no hago X, Y, Z cosas, pero mi vida la rige el sistema. Porque si mi vida la rige el sistema, yo me estoy perdiendo realmente lo que es ser cristiano. Porque no vivo los principios. Entonces, el que me está gobernando no es el príncipe de paz, no es el príncipe de amor, no es el príncipe que es Jesús, sino el príncipe de este mundo que te dice más trabajo, más plata, más cosas, más viajes, más felicidad. ¿Quiénes de nosotros no piensan muchas veces así? Y cuando uno va a ver la palabra dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué principio me está gobernando ahí, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, los principios que adoptamos nos gobiernan. Ya leímos Isaías 9, ya se los acabo después de recitar. Y quiero preguntarles ahora, cuando esto me sacudía muchísimo a mí personalmente, ahora que la gente me ve embarazada me pregunta siempre, ¿y vas a tener más hijos? O sea, uno no ha casado que cuando se casa que si va a tener hijos, que si tiene hijos, que cuando tiene el otro y así, ¿no? Siempre hay como una presión para que algo más pase. Y entonces, muchas veces me he visto respondiendo en mi humanidad, no, creo que no. Que en este momento que uno está embarazado no quiere estar embarazado por tercera vez. O sea, de pronto cuando ya pasa, uno ya como que respira y vuelve y coge fuerzas, pero en el instante no. Y el Señor me ha redarguido en mi corazón con eso. Y no estoy diciendo que ya no estoy anunciando que va a tener otro hijo. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Por qué mi respuesta ha sido muchas veces no más? Porque el principado de este mundo dice, un hijo es una carga económica, que un hijo necesita buena universidad, buen colegio, buena comida, buena ropa. Un hijo es una responsabilidad toda la vida. Este mundo está muy malo para tener más hijos. ¿Cómo vas a exponer a tus hijos a todo esto? Entonces, yo escucho todo eso y digo, no puedo, más hijos, no. Ni siquiera casi que uno. ¿Por qué las parejas no quieren tener hijos?
porque estos principios esto que yo les acabo de decir, rige el pensamiento del sistema humano, del sistema satánico. Y es tan satánico, ¿por qué? Porque está atentando contra las familias, la gente no quiere tener hijos. Y si no hay hijos, no hay generaciones, y si no hay generaciones, no hay legado, y si no hay legado, ¿quién va a representar a Cristo? Los malos van a seguir teniendo hijos, las prostitutas van a seguir quedando embarazadas, las violaciones van a seguir. Entonces, ¿qué hijos van a venir? Producto de abuso, producto de soledad, producto de agarrar a un tipo para uno teniendo por medio de un hijo. Y entonces los que podemos dejar legado, los que tenemos a Cristo, los que podemos sembrar, ¿no vamos a tener hijos? ¿Por qué creen que los judíos y los musulmanes tienen 5, 7, 10? Porque ellos entienden el significado de propósito, ellos entienden el significado de generación, ellos entienden el significado de lo que yo transmito, ellos no se lo quieren dejar a uno. Entonces, que no estoy motivando con esto la multiplicación, ¿no? Irresponsable. Que no hay quinto malo, dice Piero, o sea que hágale, mijo, porque... Pero cuando yo he pensado en esto en mi humanidad, como les digo, lo primero que pienso es, no. Pero cuando voy a los principios de Dios, dice, bendito el hombre que llena su aljaba de hijos. Cuando tenga sus enemigos alrededor, no pasará vergüenza. El que tiene hijos es, mejor dicho, corona de los abuelos. Mejor dicho, bendita la mujer que da fruto en su vientre. Todo lo contrario. Por eso es que para, otra vez, estas otras culturas que hemos mencionado, no tener hijos es una deshonra. Porque ellas entienden el poder de la multiplicación y porque van al Génesis y van a toda la Biblia y dice, multiplíquense, o sea, llenen la tierra, pero no de hijos sin propósito, hijos bajo mi propósito, hijos bajo mis principios, hijos bajo mi reino. Entonces, eso es por darles un ejemplo de principios y de cosas. Como les digo, no estoy hablando de algo irresponsable y que no nos importe nada. Lo que estoy hablando es, ¿qué me está diciendo a mi Dios? Porque soy yo o ustedes la que pone los límites, ¿sí? Si el que gobierna mi vida es Dios, Él es el encargado de eso. Y en una de las enseñanzas que veía, me impresionaba porque al que está predicando le preguntan y le dicen, él dice, mi esposa no está gorda, está embarazada, ¿no? Cuando está predicando. Y entonces él le dice, no, y me preguntan que si voy a tener más hijos. Y yo digo, no sé, si Dios quiere, pues tendré, si no, no. Y dice, y después voy a Dios y cuando Dios le digo, Señor, ¿qué voy a hacer con este tema? El Señor le dice, necesito más como tú en la tierra. ¿Y ustedes creen que el que da la vida no da los recursos? ¿Cuántos de aquí no han dicho, ay, es que el Señor es el dueño del oro y la plata? ¿Para qué les sirve esa ideología si no la aplicamos? Ahí es donde yo les digo que no vivimos la cultura del reino. O sea, ay, el Señor nos provee todo lo que necesitamos. Y queda un embarazado y dice, no, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque tenemos información, pero no una cultura. O sea, cuando algo está instaurado en mi interior, para mí no es lo que vivo en Dios no es una mortificación, es una realidad. ¿Sí? Se acaba, y en estos días lo experimentaba, se acaba la plata para algo. ¿Cuál es el principio del mundo inmediatamente? Use una tarjeta de crédito. Y Leo y ya estábamos pensando en eso. Necesitábamos pagar algo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya. No, usemos la tarjeta. Y ahí mismo el Señor me dijo, eso lo hace el que no me conoce. No estoy diciendo que sea malo tener tarjetas y que en un momento dado no les pueda servir para una compra y que no estoy hablando de eso. Es que ese es tu primer recurso. Entonces, eso te habla de que ese es un principio en tu vida. Entonces, ¿de qué sirve creer que Dios es poderoso y es dueño del oro y la plata y que no dejará justo desamparado? Pura teoría, entonces. Entonces, a lo primero que uno responde, le habla de su principio. La primera respuesta te habla de tus principios. Te dan una mala noticia. Ay, no corra a la clínica. No, a Dios. Y después queremos que nuestros hijos aprendan que Dios es sanador. Y cuando está enfermo, lo primero que hacemos es darle Dolex.
pero le decimos que Dios sana. Entonces, ¿qué le transmitimos? Una ideología, pero no una cultura, ¿sí? Porque si el hijo aprende que Dios es sanador y en la casa el hijo aprende a orar por el papá y ve que el papá se sana, para ese hijo el papá es Dios sanador, ve a un Dios sanador. Pero si el hijo nunca ve que Dios sana en la casa, entonces pues también va a correr al médico cuando le toque. Entonces, ¿cómo queremos que esos hijos después no corran al mundo? Si no se vive en la casa, nada de lo que creemos bíblico, ¿sí? O sea, no lo practicamos nosotros mismos. Entonces, volviendo a la tarjeta de crédito, porque es un testimonio, el Señor me dijo, ese es un recurso y un principio que no es de mi reino. Y yo, Señor, pero hay que pagar. Sí, pero yo soy un Dios que te he dicho que te va a proveer. Entonces, ¿qué pensé ahí mismo con Leo? Señor, hablamos de que tú eres bueno, poderoso, de que hay que orar en familia y no estamos orando en familia. Entonces, ¿cómo queremos que tú nos bendigas cuando hay necesidad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir al principio del reino. ¿Cuál es el principio del reino? Siéntense juntos y clamen a mí y yo les responderé. Pero ¿qué es más fácil hacer como todo el mundo lo hace? O pide prestado o usa la tarjeta. Entonces, ¿cómo vamos a ver a un Dios vivo ahí? Nos sentamos a orar y a decirle exactamente lo que le estoy diciendo. Señor, necesitamos pagar algo mañana. Y es mucho para lo que, pues, o sea, hay veces que uno dice, esto me lo consigo fácil, pero necesitamos pagar algo caro. No hay, yo no estoy trabajando, o sea, no, por mi lado, pues, ¿cómo? Y bueno, sería un milagro, Señor, que esto pasara, pero lo necesitamos si tú eres Dios fiel. Y empezamos a clamarle al Señor, Señor, perdónanos por no hacer esto en familia. Perdónanos porque si tú eres el rey de esta casa, esto debería ser una prioridad, los tiempos en altar familiar. Porque ¿cómo digo que Dios es mi rey si mi hija no ve que nosotros le oramos al rey, sino cuando vamos los sábados a la iglesia? ¿Cómo va a ver Sara que nosotros tenemos un Dios todopoderoso si lo escuchas de los pastores, de los líderes, pero en la casa ya no ve un Dios poderoso porque nunca hay tiempo para ese Dios poderoso? O sea, es allí donde comienza el Dios vivo, ¿sí? Y nos sentamos con ella a orar y ustedes no se imaginan lo que fue. Una gritadera de ella, lloraba, no dejaba que Leo tocara la guitarra. Mejor dicho, fue toda una cosa horrible. No fue como el tiempo así en familia, tranquilo. Y el Señor me hablaba de eso y me decía, ella no tiene cultura, porque ustedes no la han enseñado a esto. Y si no la enseñan a esto, ¿cómo quieres que después cuando tenga sus crisis corra a esto? ¿Sí? Va a correr a otras cosas. Para resumirles el cuento, en 2 días nos empezó a pagar plata la gente así de la nada. O sea, yo fui a hacer una visita y es que, ay, ve, llévale a Leo que le debo esto, un sobre. Yo, gracias. Llegamos a un lugar y, ay, ve, yo te tenía que pagar esto, así. Pero era impresionante. O sea, en un día nos pagaron como 5 personas cosas que nos debían, que ni siquiera yo sabía que le debían a Leo de trabajo y de cosas. Y ¡pum! Entonces teníamos que pagar 2 cosas. Al primer día habíamos completado para una. Yo, Señor, falta la más cara. Entonces nos volvimos a juntar a orar y a clamarle al Señor, y por eso les digo, tiene que haber unidad en los matrimonios, y no solamente que los dos sean cristianos, es que los dos quieran vivir bajo los principios del reino. Si no, me tocaría orar todo el tiempo sola. Las que ya están casadas y lo están viviendo, no igual persistan, o sea, no digo que está mal, pero los que todavía no se han casado y pueden escoger, escojan un hombre que quiera vivir los principios del reino, aunque le cueste plata y tiempo. ¿Sí? Y nos sentamos otra vez a orar, Señor, y yo le dije a Leo, ten un corazón expectante, ten un corazón, yo he aprendido a tener eso, algo va a pasar, tú vas a hacer algo, Señor. Y llegó el otro día, llegó el mediodía, y yo, Señor, y yo soy muy cumplida a mí me gustan las cosas cumplidas. Y yo, Señor, ¿qué vas a hacer? Y justo me escribe una persona a mi celular y me dice, Vane, te voy a mandar esto, te voy a hacer una transferencia de algo que tengo en mi corazón regalarte. Y era exactamente lo que nosotros teníamos que pagar. Exactamente. Me sobraron 92,000 pesos para poder diezmar. Me falta completarle un poquito al diezmo. Pero a lo que voy es, cuando uno hace de Dios un principio, Dios cumple. ¿Sí? Y les quiero recordar algo, y es que a lo que le das prioridad, ¿dónde lo tengo? Los recursos del reino son atraídos a los que tienen principios de reino.
Lo voy a repetir. Los recursos del reino. Dios es rico, Dios es dueño de todo. A Dios 50,000, 100,000, 10 millones, 100, no le afectan. O sea, es que para él eso es una bobada. El problema es para nosotros. Entonces, los recursos del reino son atraídos para los que viven principios de reino. Para los que no viven principios de reino, ¿cuál es el recurso? El préstamo, la deuda, el gota a gota, la desesperación, la angustia o trabajar el doble. Pero los que viven principios de reino, los recursos del reino les llegan. ¿Sí? Y, como les decía, si yo sigo los principios del mundo, los cambios de cultura comienzan en tu casa, en tu estilo de vida y luego en la iglesia. ¿Sí? En tu casa, en tu estilo de vida y luego en la iglesia. Un cambio de cultura requiere fechas exactas. ¿Cómo así? Por ejemplo, en nuestro caso, no estábamos haciendo un altar familiar. De vez en cuando nos reuníamos a orar en la casa con los tres. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Esta cultura tiene que cambiar aquí, que si no, estamos predicando ideología, no estamos predicando cultura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde mañana a tal hora nos reunimos a orar. O sea, necesita una fecha exacta, porque si nosotros no ponemos fecha no hay cambios, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia entre Moisés y Josué? Que Moisés no le puso fecha y demoró 40 años. Josué le puso fecha y a los 3 días cruzó al otro lado. Cuando ustedes lo leen, dice, en 3 días convocó al pueblo y en 3 días decidió pasar al otro lado. Esa es la diferencia, hablando del mismo tema. Y respecto al trabajo, también aquí quería decirles algo relacionado con los hijos. No, si tengo más hijos necesito trabajar más para tener más plata para mantener más, ¿sí? Esa es la ideología natural. Pero entendía algo y es más hijos, más intimidad con Dios para ser más efectivo en menor tiempo. Escucha que hay una diferencia. Cuando uno piensa en el sistema natural, yo no estoy diciendo que no trabaje, que se dedique a orar solamente y que no haga nada. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que pensar bajo los principios de la Biblia, lo que Dios nos enseña y vivirlo. Y si Dios te da hijos, no te da hijos para que tengas que trabajar más para estar menos con ellos, ¿sí? Porque si yo tengo muchos, entonces uno dice, no, trabajo tanto que no los puedo ver. Eso no es acorde a los principios de Dios. Entonces, si Dios te da 5, por dar un ejemplo de muchos, el pensamiento natural sería, me va a tocar trabajar 5, si tengo uno y trabajo mucho, me va a tocar trabajar 5 veces, ¿sí? Lo que hago para producir 5 veces más para mantener estos 5 hijos. Pero bajo el principio del reino es si Dios me da 5, el secreto va a estar en que yo me meta lo suficiente con Dios para que Dios, que es príncipe de paz, ¿sí? Que tiene sabiduría, que es padre, que todo lo que leímos bajo su principado es lo que yo tengo que vivir. Cuando yo me meto con él me dice cómo ser más efectiva y más productiva en menos tiempo. Porque él no va a sacrificar lo que él mismo me dio. Dios nunca va a sacrificar lo que él mismo te ha dado. No me va a dar 5 hijos para que yo no los vea y no los pueda criar. Pero ¿qué quiere Dios? Que al multiplicarme yo viva bajo sus principios y yo pueda correr a él y en él encontrar el secreto para saber cómo manejar esto que él mismo me ha dado. Pero él me lo da y corro al mundo a que el mundo me diga en Harvard cómo manejarlo. No, tienes que hacer esto y el éxito se mide con esto. Y se ha comprobado que para mantener una familia de 5 hijos, entonces las horas laborales no son 8, sino 16. Entonces, tengo los principios de Dios en que tengo los hijos que me da. Y luego vivo en los principios del mundo para poder sostenerlos. Y luego le digo a Dios que no es fiel conmigo. Entonces, si todo lo vivo bajo sus principios, las riquezas del reino son atraídas hacia mí. Y no solo la riqueza, la sabiduría del reino para administrar lo que Él mismo me está dando. ¿Sí? Porque Dios no te da algo y luego se equivoca. Y para finalizar, les quiero hablar de algo que me impactó mucho y es que cuando Dios pensó en formar su pueblo y cuando pensó en formar una nación, no pensó ni en un político, no pensó en un rey, no pensó en una persona poderosa, pensó en Abraham. ¿Y qué era Abraham? Un padre. ¿Y por qué pensó en un padre? Porque Dios dijo, voy a comenzar una nación con mente de familia. Por eso es que todo comienza en la casa.
Por eso es que cuando Dios pensó en multiplicar su gente, o sea, imagínense, lo que Abraham no podía hacer era tener hijos. Y Dios le resuelve el problema, porque para Dios es así, y le dice, no solamente vas a tener uno, vas a ser padre de naciones y por medio de ti bendeciré toda la tierra. Porque Dios no está buscando en nosotros el poder y la fama y todo lo que nosotros perseguimos. Él está buscando un corazón dispuesto para usarnos para su propósito. Y exaltó a Abraham y lo puso en un lugar de honor. Pero Dios siempre está pensando en familia, porque de la familia se despliega absolutamente todo lo demás. Y porque, para concluir, les repito, en la familia es que formamos la cultura o formamos la ideología solamente. Entonces, la invitación es hoy a que cada uno piense qué lo gobierna, qué principios lo gobiernan. Acuérdese, los principios son ideas, ¿cierto? Pero muchos principios forman un principado. Pero ese principado tiene un príncipe, alguien que lo gobierna. O sea que los principios que gobiernan mi mente van a estar gobernados espiritualmente o por Satanás o por Cristo. Entonces no perdamos el tiempo. Yo se los digo así: si uno va a ser un cristiano mediocre, es mejor estar de cabeza en el mundo, porque qué pereza vivir medio, vivir sintiéndose culpable, yendo a la iglesia, pero haciendo todo lo demás como todo el mundo. Para eso lo hace uno en todo sentido mal. Pero realmente lo que Dios nos está poniendo es un colador y nos está diciendo, ¿para dónde vas a ir? ¿Quién va a determinar tus cosas? ¿Quién te va a gobernar? ¿Qué te mortifica? ¿Qué te carga? ¿Qué te preocupa? Y cuando piensen en eso, piensen, esto que yo estoy sintiendo, pensando, viviendo, ¿es un principio del reino o es un principio del sistema? Porque de donde Dios nos quiere sacar es del sistema tradicional, que lo único que produce es carga, pero no solución. Temor, angustia, ansiedad, pero porque ese es el sistema que el mismo enemigo ha provocado y nosotros caemos ahí. Entonces, realmente que podamos ser creyentes que estén dispuestos a pagar el precio, no solo nosotros, sino nuestros hijos, por construir una cultura que se pueda sostener cuando el mundo ya no pueda sostenerse más. Esa es la meta, y hay que empezar la cultura, porque si no, no vamos a poder soportar. Y por eso es que dice que al final de los tiempos muchos se enfriarán y muchos se alejarán, y por eso es que muchas veces en nuestra casa no vemos lo que esperamos, porque no se preocupe por su familia, empieza por usted hoy, o sea, en mí. El cambio en la cultura está en mí, y cuando yo lo pueda hacer, lo puede hacer el que vive conmigo, y así sucesivamente se extiende a mi familia, y de mi familia pues a mi entorno. Y ahí vamos a poder ver el obrar de Dios diferente, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Señor, hoy ponemos delante de ti este tema. Y yo oro, Padre, pidiéndote que despiertes en nosotros un sentir, un deseo y un hacer por vivir la cultura de tu reino, Señor. Señor, no queremos ser cristianos del sistema, necesitamos ser cristianos del reino. No queremos ser cristianos cómodos que buscan el recurso en lo que ya está hecho e inventado por el mundo, sino que realmente yo te pido que nos levantes, Dios, a vivir tus planes, porque cada uno aquí fue niño y cada uno aquí, Señor, cuando tú lo creaste, fue creado en un camino, Dios. Y yo te pido que así sus padres no lo hayan instruido, tú que eres el Padre eterno, como dice Isaías 9, hoy instruyas al que necesita ser instruido en tu camino y en su propósito, Señor. Te pido que a los que somos más jóvenes también nos enseñes cómo caminar en tu propósito, Dios. Y a los que tenemos hijos nos enseñes a encaminarlos en tu propósito. Señor, yo te pido que en Amor y Vida se levante una cultura de reino, Señor, donde seamos gobernados por el príncipe de paz, por aquel que su reino no tendrá fin, Señor, como dice tu palabra. Yo te pido, Señor, que no solo vivamos una ideología, sino que vivamos una cultura de práctica, una cultura que no sea una religiosidad, sino un estilo de vida, Dios, porque eso es lo que hará que otros crean, Señor,
Que no hablemos de ti como un Dios proveedor, pero en nuestra casa no nos preocupamos por resolver la provisión, sino en medios humanos. Que no hablemos de un Dios sanador cuando buscamos siempre la solución en un hospital. Que no hablemos, Señor, de un Dios que cambia si nosotros no estamos dispuestos a que tú nos transformes. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a instaurar en nuestra propia vida a partir de hoy los principios del reino, Señor. Que lo que tengamos como ideología se convierta en cultura, Dios. Que lo que tengamos como teoría se convierta en práctica, Señor. Porque tu palabra dice en Apocalipsis, el que persevere hasta el final, Señor. Así que todos tendremos aquí que sostenernos como agarrados de una piedra, Dios. No va a ser fácil. Pero yo te pido que sea tan fuerte, Dios, lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, que nada nos pueda alejar, que nada nos haga renegar de ti, Señor, que nada nos haga buscar en el mundo las respuestas y las soluciones, Dios. Apártanos, Señor, como has apartado a tu pueblo. Apártanos no para juzgar al mundo y no para estar lejos del mundo, sino que aunque estemos en el mundo podamos mantenernos en tus principios, Dios. Señor, tu palabra dice que tú eres admirable, que tú eres consejero, que tú eres Dios fuerte, que tú eres Padre eterno y que tú eres príncipe de paz. Y que tu principado, Señor, tu imperio y tu principado no tendrán límite y no tendrán fin, Señor. Que tú te sentarás sobre el trono de David, Dios, y reinarás. Y que tu justicia y tu juicio, Señor, se llevará a cabo desde ahora y para siempre, Señor. Que el celo de Jehová hará que esto se cumpla. Y yo desato hoy sobre todos los que estamos en este lugar el principado de Cristo. Yo desato, Señor, el reinado de Cristo sobre nuestras vidas. Hoy yo, Señor, clamo e intercedo, Señor, a favor de los que estamos aquí. Señor, pidiendo que derribes todo principio satánico en nuestra mente, que derribes todo principio de muerte, todo principio de pobreza, todo principio de comodidad, todo principio de violencia, Señor. Todo principio que va en contra de tu plan, Dios. Y hoy, Señor, desatamos sobre nuestra vida tus principios de reino, Señor. Y yo declaro que el príncipe de paz gobierna la mente de los que están aquí, el corazón, Señor. Que el príncipe de paz derrama de su sabiduría, Dios. Porque tu palabra dice, Señor, en Proverbios, que es mejor la sabiduría que la plata y el oro, Dios. Así que, Señor, que nosotros podamos buscar en momentos de dificultad, de angustia, de temor, al príncipe de paz y al Dios sabio, Dios, porque tú estás primero que todas las cosas, Señor. Tú estás primero que la creación del mundo, tú estás primero que la fecundación de cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido que tú puedas ser nuestro lugar seguro, donde nosotros podamos correr cuando nos falte, que nosotros podamos responderle a los demás bajo tus principios sin temor a lo que el mundo dice, Señor. Que nosotros nos sumemos y restemos para poder vivir una vida, porque entendemos que tú nos traerás las riquezas del reino, Señor, a los que vivimos tus principios. Señor, porque tu palabra dice que busquemos primeramente tu reino y todo lo demás nos será añadido, Dios. Y tu reino son tus principios, tu reino es tu palabra, Dios. Así que yo oro en esta noche ya, declarando, Señor, que amor y vida hoy cumple los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor nos ha encargado. Señor, que obedeceremos estos mandatos, decretos y ordenanzas en la tierra donde tú nos has puesto. Señor, yo declaro que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos temerán al único Dios verdadero todas sus vidas. Los atamos y nos atamos a ti. Señor, hoy escuchamos con atención y nos aseguraremos de obedecer, Señor, porque lo que tú le has prometido a nuestros antepasados lo cumplirás. Señor, hoy decidimos con nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas comprometernos a cumplir tus mandatos y a repetirlos a nuestros hijos una y otra vez. Pero no solo como ideología, sino como una vivencia, como una práctica de nuestra propia vida, Señor. Hablaremos de ellos en tus conversaciones, en casa, en el camino, antes de acostarnos y cuando nos levantemos, Señor.
Ataremos tus principios a nuestro estilo de vida de tal forma que los demás puedan ver que tenemos un príncipe gobernando nuestra vida, que es Jesús. Señor, nosotros seremos familias de generaciones. Nosotros sembraremos como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, Señor, y pasaremos la antorcha y el legado a la siguiente generación, Dios. Declaramos, y usted declare sobre su familia, que esto no se cortará en usted, ni en sus hijos, sino que lo que usted está recibiendo y los principios que usted va a vivir van a ser tan fuertes y tan firmes que seguirán de generación en generación. Señor, tendremos cuidado de no olvidarte a ti y de recordar de dónde nos sacaste, Señor. Y te prometemos no hacer culto ni a dioses ni a naciones vecinas, Señor. Obedeceremos con diligencia tus mandatos y todas las leyes y decretos que nos has dado. Haremos lo que es bueno y correcto a tus ojos para que nos vaya bien en todo, Señor. Los que vivimos bajo tus principios tenemos la garantía de que nos irá bien en todo, Dios. Cuando en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos se pregunten qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas, nosotros les contaremos de un Dios vivo. Nosotros tendremos experiencias reales, nosotros tendremos testimonios, Señor, para que ellos reciban no solamente información, sino impartición de tu Espíritu, Señor, que la habremos recibido por la experiencia, por la historia que construiremos con un Dios real. Nosotros declaramos hoy que esto comienza en nuestra vida y en nuestra casa, Señor, y establecemos a nivel espiritual que ninguno de los nuestros se perderá, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que los atamos a Cristo en esta hora y declaramos que no mirarán a ningún lado, Señor, que en las épocas de adolescencia, de crisis, de emociones confundidas, Señor, en cualquier caso que vivan, Señor, los nuestros hasta el final te servirán, Dios. No buscarán refugio en ninguna otra parte porque ellos habrán vivido un Dios real, Señor. Y nosotros declaramos que eso será como atado a su cuello, Señor. Siempre el recordatorio del Dios vivo que ellos han visto en sus generaciones y que verán los que vienen de aquí en adelante, Señor. Y hoy profetizamos creyendo que en el tiempo final, Dios, cuando ya venga el juicio, cuando vengan las copas, los sellos, todo lo que va a venir sobre esta tierra, son nuestras generaciones las que estarán ahí permaneciendo, Señor. Son nuestros nietos, hijos, bisnietos, no sabemos, Señor, pero nuestro linaje, nuestra generación, declaramos hoy en el nombre de Jesús que será de los que perseverará hasta el final, Señor, y no negarán tu nombre, Dios. Por nada negarán tu nombre, nuestras familias y nuestras generaciones, Señor. Hoy declaramos que estarán atadas a Cristo para siempre y serán de los que se sentarán a reinar y a juzgar contigo en el milenio, Señor. Toda nuestra familia, Señor, hoy declaramos que es tuya y que nosotros veremos el fruto de invertir tiempo y recursos en los nuestros, Señor. Que nosotros hoy tenemos un entendimiento del valor que hay en lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y que tú cumplirás tu propósito en nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.